Un saludo muy cordial a todos mis compañeros de la maestría en educación. La Segunda Guerra Mundial ha causado en la historia una cicatriz dolorosa, llena de humillación, indignación, muerte y fracaso del valor humano. La idealización de una raza perfecta, como lo decía el Führer, cuya caracterización se ve marcada en rasgos físicos, como lo son los ojos, el cabello, tez blanca, hombres y mujeres muy altas, delgadas, son señales de aquellas personas que idealizan con un poder absoluto, marcados por una desigualdad de raza, género, cultura. Es una posición muy arbitraria en el sentido de que querer idealizar, encasillar, imaginar y efectivamente llevar a cabo una sola línea, una sola raza, como lo decían ellos. ¿Existe la educación después de Auschwitz? ¿Existe educación en derechos humanos? Claro que sí. Y no solamente en Alemania, sino en todo el mundo. A través de la globalización de la comunicación, el mundo se pudo dar cuenta de la deshumanización que generó la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración, los campos de exterminio, los guetos, la manera como mataban, la manera como no era tomada la vida, la dignidad, el valor humano en cuenta. Sí existe. ¿A través de qué? A través de la visualización. De alguna manera, los países en contra de Alemania filmaron, tomaron fotos, mostraron al mundo a los mismos alemanes de lo que habían hecho los nazis. No solamente para procesar a los nazistas, sino para que el mundo se diera cuenta del horror de que otro ser humano había cometido con los judíos, con los polacos, con los soviéticos. Es difícil y es muy doloroso ver todos aquellos documentales, películas, videos, imágenes, diarios de aquellas personas que sobrevivieron a ese holocausto, donde narran de manera muy sangrienta, muy cruel, muy despectiva en el sentido de no guardarse nada, y que me parece muy bien, porque así el mundo se da cuenta de que los mismos seres humanos causan un dolor terrible. La educación no solamente viene para ese momento, sino viene en el después, en el ahora, en la actualidad, porque desafortunadamente hay personas que no creen que ocurrió esa masacre, hay personas que no creen que es ciencia ficción, creen que simplemente eso lo cuentan algunas personas y que hace parte de un mito, pero no, es verdad. La formación de cada persona debe tener el altruismo, el sentimiento al otro, el sentir al otro, el querer al otro, pero no solamente para beneficio propio, sino beneficio para construir algo netamente material o monetario, sino para la construcción social de todo. Sí existe la educación en derechos humanos. Hola amigos, compañeros de la maestría en educación, yo me llamo José David Gómez y en este día quiero contarles todo lo que pasó en Colombia de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. 2087 masacres se cometieron entre 1983 y 2011 y en ellas fueron asesinadas 9.509 personas. Hacia finales de los años 40 se empezó a llamar la época de la violencia debido a todas las masacres y todo lo que pasó, con una creación de las guerrillas y luego unos grupos paramilitares que se fortalecieron, una consolidación del narcotráfico. Todo esto dejó muchas cantidad de víctimas, y en la unidad de víctimas
se han inscrito a la fecha 5.405.629 personas. Y el desplazamiento forzado interno alcanzó una cifra de 4.751.371, según el gobierno, y de 5.487.542, según el CODES. Semana manifiesta también que el número de refugiados fuera del país era a diciembre del 2011 de 395.577, de los cuales 123.000 habían sido reconocidos como tales por otros países. La gravedad que la situación en términos de calidad de vida, convivencia e impacto social es aún más grave, ya que según las historias de los diferentes países se reconoce más a fondo sobre los detalles de esta barbarie, debido a que todas esas masacres en Colombia habían sido utilizadas como estrategias para apropiarse de la mayoría del territorio nacional. Las FARC y los paramilitares ejecutaron las masacres buscando siempre conseguir el poder en la sociedad colombiana mediante criterios políticos y económicos. Toda esa existencia de estos grupos armados organizaban sus masacres con gran horror debido al conflicto armado. Los grupos paramilitares aplicaron de modo sistemático una estrategia para aterrorizar a las poblaciones que tenían. Ellos llegaban con lista en mano acompañados de enmascarados que señalaban a los destinados a morir como supuestos colaboradores de la guerrilla, en medio de torturas, y debido a esto aparecieron en el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, que se le atribuye la gran mayoría de las masacres a los grupos paramilitares, pero también a las FARC, ya que ellos cometieron parte de ese tipo de masacres en Colombia. ¿Cómo educar cuando esto pasa en perspectiva de los derechos humanos? La gran meta de la educación en derechos humanos es construir sociedades donde no se atropelle la dignidad humana, sino que por el contrario se le respete, proteja y promueva activamente, al fin de habilitar a todas las personas a ser agentes de su propia vida. No podemos conformarnos con que los abusos de poder se denuncien y se castiguen después que ocurrieron los hechos, para lo cual es necesario que cada persona conozca sus derechos, o sea, que se reconozca como un sujeto de derecho y sepa defenderlos. A la vez, la educación en derechos se propone formar a las personas para juzgarse críticamente, desde su realidad social y su propia conducta, con los parámetros éticos de los derechos humanos, así como para comprometerse a participar activamente en modificar todo lo que en uno u otro ámbito impida la realización efectiva de los derechos humanos, desde uno u otros. Desde esa perspectiva es necesario tener un motor de transformación individual y social. Metas integrales exigen un abordaje completo, por eso el trabajo de educación en derechos, ya sea en ámbitos formales o no formales, escolares, universitarios o especializados, tienen que avanzar al mismo tiempo entre líneas complementarias, la enseñanza, aprendizaje y el conocimiento específico desde los derechos humanos y la democracia en valores, actitudes coherentes con la perspectiva de los derechos y de competencias para la acción en defensa de los derechos. Los tres componentes son importantes y necesarios por igual, como los pies de un trípode. Solo juntos pueden sostener prácticas de conducta personal, ética, crítica y políticamente transformadora.